Soy profesora, docente, trabajo en el Trinidad Arroyo y, por tanto, soy educadora y también pertenezco al movimiento de profesionales cristianos. Allí ya por hace unos cuantos años, unas cuantas décadas, yo sin pertenecer a la JEC, unos amigos me cogieron y me dijeron, ven a probar esto. Y la verdad es que ya llevo bastantes años en este grupo de revisión de vida, como decía también Carlos García. Y bueno, pues eso, lo que sí que necesitamos los profesionales cristianos desde la Acción Católica, un poco eso, que nos ayuden a la acción, que es quizás donde pecamos un poco más, ¿no? La acción como cristianos, y la verdad es que, bueno, tú nos has abierto ahí una ventanita en el que sí que podemos interceder un poquito, los cristianos, vale. Y bueno, pues yo soy Javi Briones, estoy ahora mismo trabajando como responsable de la Delegación de Familia y Vida, que también lleva el Centro de Orientación Familiar de aquí de la diócesis, ¿vale? Mi trabajo ha variado mucho porque he tenido varias experiencias laborales. Ahora mismo estoy trabajando como técnico de autoempleo en la Fundación Secretariado Gitano y también vinculado a todo el movimiento cristiano, pues en todas las asociaciones en general de la diócesis de aquí de Palencia, ¿vale? Desde el apostolado seglar pues se planteó la iniciativa de este grupo de presencia pública y llevamos trabajando pues ya 2 meses en esta iniciativa y bueno, sobre todo lo que nos planteábamos es que queríamos saber qué significaba esa presencia pública, que era lo que le pedíamos un poco a Carlos y que bueno, pues que gratamente nos ha abierto un poco los ojos para poder ver en qué consiste esto y qué podemos hacer a partir de ahora. La segunda parte de este encuentro estaba más relacionado con, con una mesa de experiencias en las que personas que trabajan aquí en Palencia y que tienen su bandera o como bandera el cristianismo, pues de alguna manera pues reflejen un poco en su labor diaria y nos cuenten qué es lo que hacen y cómo reflejan toda esta fe que nosotros tenemos en general en su trabajo diario. ¿Vale? Esto nos va a ayudar también un poco a abrirnos los ojos y a entender a veces cómo tenemos que llevar esta fe que nosotros llevamos dentro, ¿vale? Bueno, pues sin más, yo un poco también agradeciendo lo que nos ha contado Carlos, que ha sido una experiencia muy bonita y por otro lado muy documentada, que me ha parecido súper interesante. Pues vamos a trabajar en el día a día de las personas que viven aquí, ¿vale? Empezamos con Julia María Blanco Martín, trabaja en el Hospital Río Carrión de Palencia como coordinadora técnica de anatomía patológica y es vocal del Comité de Ética del hospital. Es secretaria de la Asociación Española contra el Cáncer de Palencia y también voluntaria por la ciencia y voluntaria con Hermanas Hospitalarias. Menudo currículum. Bueno, pues yo la paso directamente a que nos cuente un poquito su experiencia, qué significa para ella y que nos transmita toda esta información, ¿vale? Bueno, buenos días a todos. En principio, lo primero que quiero decirles es que el hilo conductor de todas estas actividades que he ido desarrollando y que espero desarrollar a lo largo de mi vida es la vulnerabilidad de las personas. ¿No se oye? Esto tiene vida propia, ¿eh? ¿Cómo sale? Ah, vale, me la acerco. El hilo conductor de todo esto para mí es la vulnerabilidad de las personas, la vulnerabilidad visible, pero muchísimas veces ignorada y silenciada. No sé del tiempo que dispongo, pero bueno, tú me cortas. ¿Cómo se desarrolla todo esto? Bueno, yo nazco en principio en una familia donde no se practica la religión. Sí que tengo que decir que he sido educada en valores sociales, aprendí desde pequeña lo que era la solidaridad, la generosidad y la ayuda. En esta familia un poco acogedora, porque era una familia plural y acogedora de todo, nos criamos 4 hermanos, de los cuales hay 2 con una fe inquebrantable y el resto más bien hemos ido al mundo un poco al ámbito social. En principio, mi primera dedicación, soy sanitaria, trabajo en anatomía patológica, que es un laboratorio, soy la coordinadora, pero siempre teniendo presente que, aun siendo un laboratorio, siempre hay un paciente detrás, siempre. Un paciente con un bagaje, con una familia, cada historia supera la siguiente
Nunca sabemos lo que hay detrás, pero todos llevamos unas mochilas impresionantes. Entonces, eso nunca lo he olvidado. Siempre lo he tenido presente y siempre intento dar ese ejemplo a las personas con las que yo trabajo y a las que me dedico. Y encima es que tengo una ventaja, porque al ser la coordinadora eres como un poco la cabeza visible y en cierto modo puede ser un poco ejemplarizante, siempre con máxima discreción, con máxima discreción. Continuando en el terreno sanitario, lo que más me mueve, lo que más me interpela, lo que más me pueda hacer dar como un ejemplo, que no soy quien, pero bueno, desde la humildad y con pequeños pasos, pues es la cosificación y la despersonalización del paciente. En un ámbito grande como es un hospital, entiendo que no es así en el ámbito rural y pequeño, pero en el ámbito hospitalario multidisciplinar y con una cohesión de esa multidisciplina pues un tanto coja, siempre se tiende a despersonalizar al paciente, a cosificarle, a decirle el de la 525, el de la fractura de cadera, el que vino solo. No le estamos dando la posibilidad ni siquiera, ni estamos gastando un minuto en saber si se llama Juan o se llama Pedro y por qué se cayó. No se gasta ese minuto y es que esa despersonalización continua, que puede ser propia de la prisa o de la carga de trabajo, hace que el paciente pierda parte de su dignidad. Y entiendo que a nivel humano, cuando perdemos parte de nuestra dignidad, perdemos mucho la esencia de lo que somos y es cuando realmente pasamos a ser vulnerables y tenemos que entender que somos potencialmente siempre pacientes. Si no es ahora, es luego, es más tarde, vamos a ser pacientes. Creo que en la sociedad en la que vivimos, cuando económicamente y mercantilmente no eres productivo, quedas ahí atrás porque ya no eres productivo para el sistema. Entonces quedas atrás, porque vamos a invertir tiempo o dinero, atrás. Tienen que prevalecer otras cosas. La lucha diaria o el trabajo diario es evitar esa despersonalización, evitar un poco que el paciente quede atrás y si puedo servir un poco de ejemplo, porque no tengo ese trato directo, quiero decir, con el resto de mis compañeros, es articular una buena comunicación y entendimiento entre todos, siempre con pequeños gestos. Si antes no se saludaba, ahora se saluda. Yo pongo un letrerito y le cambio toda la semana. Esta semana voy a poner: la amabilidad es gratis. Atiende con una sonrisa cuando la gente va, se presenta. Cuando tú salgas a cogerte un café a la máquina y te pregunten en la quinta planta, ¡ay, no!, cógele y llévale, sobre todo si ves que es una persona mayor, que todos vamos a estar del otro lado. Entonces, pequeños gestos que vayan humanizando, que vayan acercando, mirar a los ojos, una palabra de cariño, un tocar un poco el brazo, que la persona se sienta acompañada. En mi servicio se dan malas noticias, bueno, pues acompañas a esa persona, atención al usuario, no le dices segunda planta, porque eso te lleva un minuto, que para el que fuma, si suma esos minutos, pues es un cigarro que no se fuma, y para el que no fuma, por ejemplo, como es mi caso, pues no estás con el reloj, no sales 2 minutos antes. Algo que es tremendamente positivo, pues es ayudar a los demás. Mi ámbito, paso a mi segunda parcela, entre comillas. Bueno, esta implicación o este sentimiento me hizo postularme al comité de ética, que lo hice yo así como muy a lo grande y dije no me van a coger, me cogieron. El comité de ética me ha dado una formación muy grande, me ha hecho conocer a personas increíbles, me han abierto a la generosidad en todos los sentidos, a escuchar a la gente sin juicios de valor, sin juicios premeditados. O sea que es una parte muy importante y bueno, la ética es actuar con la mejor de las conductas. Si tú eres cristiano, ¿con qué conducta actúas? Con la mejor que tienes y la mejor que sabes, la mejor que hay, es la que tienes que llevar por delante. Bueno, como me dedico a la anatomía patológica, pues el cáncer siempre ha estado presente.
en mi trabajo. Paso a pertenecer a la Asociación Española contra el Cáncer, en principio como secretaria, que no ejerzo como tal, desde luego lo hace todo nuestra presidenta, y sí que ejerzo como voluntaria por la ciencia. Otra vez que estamos de la mano de las personas vulnerables, de las personas que no son productivas, personas a las que hay que darles voz. Hay que buscarles recursos, hay que luchar porque tengan esos recursos, porque tengan esa dignidad, porque se les trate como se les tiene que tratar, por abrirse a la investigación, por luchar por un bien común y no por el de uno propio. Ahí está Marta Gama, nuestra representante en Aguilar, paciente, voluntaria y una luchadora, que si nos cuenta su experiencia de vida como buena persona, probablemente nos tendríamos que levantar todos de esta mesa. Eso para otro día. Me acerqué en un momento muy complicado de mi vida, porque he tenido la gran suerte a lo largo de mi vida. Dios creo que ha puesto en mi camino personas muy concretas y muy especiales. Es que de verdad he tenido esa gran suerte. Me han enseñado lo que es la porafobia, lo que es la resiliencia, y me han acercado a la palabra de Dios en un momento muy complicado de mi vida, pero muy, muy complicado, con muchas muertes, con muchas cosas tremendas. Me dice una amiga y compañera mía: te vendría muy bien hacer el taller de vida y oración del padre Ignacio Larrañaga. Yo, obediente, fui e hice ese taller. Me acerco un poco más en profundidad por primera vez, no a la fe, que yo pienso que la tenía, pero me acerco más a las Escrituras, al Evangelio. Hago el primer taller, pero tengo que decir, suspendido. No entró, no estuvo conmigo, no era el momento. Le repito al año que viene. Digo, ¿puedo repetir? Bueno, repite, le repito. Y ya sí entra un poco, está conmigo. Conozco personas con una fe inquebrantable, me muestran un camino. Conozco a Catalina, conozco a Cecilia, a Nines, a Charo. Me indican un camino y empiezo a hacer un voluntariado en hermanas hospitalarias, con enfermos discapacitados, con grandes discapacitados que son los olvidados, despersonalizados de esta sociedad. Aunque llevamos muy a gala la humanización, el plan persona, no, lo llevamos de papel. Hay que ponerlo en la tierra y ponerlo de la mano. No tenemos que olvidar a las familias que están solas frente a todo esto. Hablo ahora mismo de discapacidad, de cáncer. Necesitan, desde luego, un tratamiento facultativo, necesitan una cobertura social, pero necesitan de espiritualidad. Hay que ayudar en ese momento de soledad, en ese momento que te hace, cuando tienes un mal diagnóstico, cuando tienes un hijo en estas condiciones. Es que, ¿en qué te puedes apoyar? ¿Qué te puedes apoyar que te sirva todos los días? Yo creo que bueno, la fe ahí es detonante. El saber las familias que no están solas, el enfermo que puede disponer de apoyo espiritual y de una escucha profunda para asumir su diagnóstico o para asumir en algunos casos su discapacidad. Que tenemos que poner por delante que esas personas con discapacidad tienen otras capacidades, que las hemos opacado y las hemos olvidado. Y eso no está bien, porque tenemos que tener la humildad de saber que todos los días vamos a aprender de todos, hasta del que vayamos a calificar el más inservible, el más torpe o el más tonto. No sé si estoy haciendo una mezcla de todo, pero no soy capaz de separarlo muy bien. Entonces es un poquitín lo que me ha motivado, lo que me ha hecho seguir adelante, implicar mi vida, mi jornada de trabajo y luego pues todos mis voluntariados y mis lecturas me suponen una paz y me reconfortan un montón, y para mí es tremendamente recomendable para todo el mundo. Yo no hace mucho tiempo, y se lo conté a Jesús Manuel, compañero mío del Comité de Ética, y hoy vengo aquí de su mano. Y hasta el momento tengo mucho que agradecerle. Luego, al final, no sé si eso será recíproco. Lo evaluaremos y lo veremos. Bueno, he venido de su mano y estoy muy, muy agradecida.
hace no mucho tiempo hablaba con una persona pues así tremendamente religiosa. Digo, es que yo todos los días me levanto con afán de ser buena persona, de hacer las cosas bien, lo que yo considero ese bien desde la ética, desde la generosidad, desde la sonrisa, desde tocar, desde la palabra. Digo, pero es que todos los días fallo más que una escopeta de feria. Es que me lo propongo, pero como se me vienen luego muchísimas cosas en contra, pues pierdo la paciencia o me enfado, cosas. Pero yo venga, al día siguiente vuelvo otra vez. Y me dice mi amigo y compañero también de vida en muchas cosas, me dice, pero bueno, es que a ti te va a pasar como a mucha gente. Quizás seas muy buena cristiana, pero la única que no lo sabes o la última que no se ha dado cuenta eres tú. Tienes que saberlo y tienes que creerlo, porque parece que te da como timidez, porque estar aquí hoy me está dando un rubor que lo estoy pasando, que me quiero matar. En el ámbito sanitario he hablado muchísimo en público, en las cuestiones del cáncer en público y para foros de 300 o 400 personas, pero esto me está suponiendo un rubor y algo tremendo, porque me considero peregrina de la fe y creo que estoy muy atrás de todos vosotros. Creo que estoy muy atrás, pero bueno, yo con ganas de ir adelante. Venga. Muchísimas gracias, Julia. Una experiencia súper bonita. Gracias por compartirlo con nosotros, porque es un ejemplo de vida estupendo, ¿vale? Pasamos con la segunda ponente, que es Conchita Camazón Linacero. Es gestora de la Oficina de la Asistencia a Víctimas en Palencia, licenciada en Derecho y Psicología con Criminología. Vale. Es presidenta de la Asociación Cultural Cuatro Cantones. Bueno, pues ella también nos va a contar un poquito su experiencia, ¿vale? Bueno, esto de contar la experiencia un poco personal es muy duro, lo reconozco. Bueno, yo parto un poco a ver la idea que es ser cristiano. Entonces, ser cristiano es amar y conocer a Cristo. No es así de simple y de breve. Y bueno, pues seguir y conocer a alguien se supone tratarlo, y tratarlo es pues conocer exactamente la vida. A partir del Evangelio sí que es la mejor fuente. Sabemos que nos dice que amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. O sea, va la dualidad junto, y amar los unos a los otros como yo os he amado. Pues partiendo de eso, y de que como bautismo considero que todos somos apóstol y que todos participamos del sacerdocio común de los fieles, interpretas toda tu vida, porque creo que que el cristiano tiene que serlo a tiempo completo, que hay una unidad de vida dentro de los cristianos y que no se es cristiano a ratos. Entonces lo somos en el trabajo, lo somos en la familia, lo somos con los amigos y con los vecinos. Desde mi vida profesional, llevo 36 años en la Administración de Justicia, pues he visto muchas igualdades que se podían compatibilizar con el ser cristiano y ser funcionario de la Administración de Justicia. Tengo 3 bloques principales, por decirlo de alguna manera, aunque he hecho otras cosas, que son los 16 años que estuve en el juzgado de instrucción, en el que aprendes muchísimo hasta que hay que oír a las dos partes, lo que es la dualidad procesal, de que hay que oír a las dos partes para tener claro cuál puede ser llegar a la verdad. El trato con los compañeros es muy importante, porque para que funcione bien cualquier centro de trabajo tiene que haber un buen ambiente, y a veces el buen ambiente lo crea una sola persona. Y el trabajo, por supuesto, de cada ciudadano. Cada ciudadano es saber que detrás de ese papel que tú te quieres quitar, porque el funcionario es muy típico que se quiera quitar un papel de encima, hay una persona. Mucho más en la Administración de Justicia, que estás hablando de una persona que busca algo más que simplemente un papel. Ahora ya con la pantalla diría que detrás de un ordenador siempre hay una persona que necesita de ti. El hecho de, si conocemos el conceptos básicos de funcionario, que es el tener un sueldo y un trabajo fijo, o el de ser un servidor público, ambas cosas son muy compatibles, porque tú puedes ser un gran servidor público y puedes saber que precisamente porque tienes un sueldo y un trabajo fijo tienes que dedicarte más a los demás. No estar pensando, es que como a mí me van a pagar de todas maneras, cuanto menos haga, mucho mejor.
Entonces, esos conceptos llevados de una manera o llevados de otra es muy importante, aunque a lo mejor en el trabajo general no se note. La primera fase que tuve en el juzgado de instrucción te enseñó muchas cosas, de oír a la gente, de escuchar a la gente, de que aparte a veces no es el denunciante el que tiene razón, no es el denunciado. Luego tuve otra parte muy importante que fue los años que estuve en juzgado de vigilancia penitenciaria, el que ves que de los presos todos tienen su dignidad, porque lo importante es saber que somos iguales por la dignidad de la persona. Luego los demás somos muy desiguales y muy distintos, gracias a Dios. Entonces, se ve, bueno, dentro del mundo de los centros penitenciarios es un mundo muy distinto a lo que vemos y hay muchas dignidades también que defender. El sistema procesal penitenciario español es un sistema supergarantista, pero eso no significa que estar en un centro penitenciario sea estar en un centro penitenciario y que las libertades están limitadas. Y luego la última fase en la que me encuentro ahora, que fue una oportunidad que yo creo que Dios me puso ahí, si lo digo un poco con rubor, pero creo que es lo que debo decir. La Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito, que se encuadra en el Estatuto de la Víctima del Delito, es una oficina que tenemos la suerte de que es una oficina muy libre. El trabajo que tú realizas, no tienes jefes, dependes directamente del Ministerio de Justicia y te lo puedes tomar como una fase en la que previa a la jubilación vas a estar muy bien o una fase en la que puedes dar muchísimo. Yo me lo planteé, la verdad, como una gran oportunidad, porque las víctimas, en la fase que había tenido, la fase de instrucción, la tramitación de los procedimientos se hacían tan rápidos que no reparabas mucho en la gente. Y la suerte que tengo ahora desde la Oficina de Asistencia a la Víctima de que puedas conocer a la gente verdaderamente sus problemas, que a veces van mucho más allá del delito que están en cuestión, se puede ayudar muchísimo. Y como ese reto me lo planteé, como poder ayudar a las víctimas aquellos tiempos en los que por el trajín que se trae en los juzgados de instrucción no pude hacer. Es una oficina que es para todo tipo de víctimas, pero entenderéis casi seguro, todos tenéis en la cabeza de que el porcentaje más alto de víctimas que vemos sean de violencia contra la mujer, especialmente en violencia de pareja y en violencia de agresión sexual, que ambas han aumentado muchísimo y la gente está muy despistada. Digo las mujeres porque también es un porcentaje muy alto que tengo de mujeres respecto a hombres, pero las mujeres están muy desorientadas y el apoyo de esta oficina, que como es extraprocesal y tu trabajo tampoco va a afectar mucho al procedimiento en sí, puedes extenderte todo lo que quieras en la ayuda. Y de eso sí que depende mucho de cuál es la persona que está detrás de la oficina, de cómo lo haces, de qué ayuda, de qué necesidades tiene. Porque a lo mejor el delito puede parecer que procesalmente o tipificado en el Código Penal sean iguales, pero luego es que cada persona es distinta y ha llegado a esa situación distinta. Y las mujeres están muy, muy, muy a falta de que se las informe debidamente. Se mandan mensajes desde la sociedad, y no sé si atreverme a decir, por si no es políticamente correcto, desde la política, erróneos, y las mujeres están muy desorientadas. La violencia está muy extendida por la falta de afectividad que existe entre las relaciones. Ahora mismo está cosificada la mujer, está cosificado el hombre, está cosificada la relación es un consumo más. Es una cuestión muy, muy compleja. No es tan fácil como lo que luego pueda recoger el Código Penal como delito. Todo esto, pues gracias a Dios, me ha dado una oportunidad para mí extraordinaria para, por este final de carrera, por decirlo así, profesional, en el que creo que ya me quedaré. Luego quiero incidir también que es muy importante que la ayuda a la mujer sea centrada en su recuperación con las vivencias o la situación que haya vivido. O yo por lo menos así lo hago, no centrarse en el odio al agresor. A mí me parece que de centrarse en el odio al agresor a centrarse en la superación de la situación que está viviendo es importante. Luego, una de las facetas que también el mismo Estatuto de la Víctima nos pide en esa ayuda a las víctimas de delito es el acompañamiento.
Claro, el acompañamiento se puede hacer desde un simple acompañamiento procesal, pues yo te llevo al médico forense y te explico cuál es lo que te va a preguntar, o simplemente se puede hacer un acompañamiento a lo que ya sabemos que nos dijo tanto el Papa Francisco. Son dos acompañamientos muy distintos, aunque el Estatuto de la Víctima no lo va a distinguir, ni nadie lo va a distinguir, pero bueno, tú sí. Y luego me gustaría también decir que yo creo que el compromiso de los cristianos no debía de ser un compromiso obligatorio, debía de ser casi un compromiso voluntario, debía de ser un compromiso obligatorio. Los cristianos deberíamos obligarnos de verdaderamente a ser cristianos comprometidos, porque al final en el compromiso es donde está la libertad, no en el no compromiso. Y también extenderme mínimamente, para no quitar tiempo a compañeros ni nada, lo importante que es la dimensión desde la familia, ya no tiene nada que ver con mi cuestión profesional, desde los vecinos y desde los amigos. Creo que se puede hacer una gran labor en recuperar amistades del pasado, amistades del colegio, a los que sepan que tú puedes ser una ayuda en cualquier momento. O sea, que ellos tengan un momento de debilidad, un momento de querer hablar con alguien, un momento de sufrimiento, y puedan acudir a ti, tanto en la familia como los amigos, como los vecinos, en términos generales, porque al final el cristiano de a pie, los cristianos comunes que estamos por el mundo, tenemos una influencia muy pequeña. La influencia que podemos tener, pues el trabajo. Bueno, yo afortunadamente veo mucha gente en el trabajo, pero bueno, lo normal es que tengamos un trabajo, tengamos la familia, unos pocos amigos. Entonces, siempre es importante salir de la zona de confort y ampliarlo. Pero bueno, el cristiano normal y corriente tenemos un círculo muy pequeño en el que influir. Y tenemos que hacernos un poco presentes como apoyo. Hay muchas veces que te encuentras con amigos que hace 1000 años que no les ves, puedes quedar con ellas a tomar un café. O sea, cosas muy cotidianas que están al alcance de todos. Y ya solo quiero un comentario que me apetecía decirlo, para que veamos que todos podemos tener una influencia de alguna manera. Ajeno a mí, a mi trabajo y a mi familia y a todo. Mira, mi madre tiene una amiga, que todavía vive la amiga, que, bueno, esta mujer ya tiene 95 años, pero hasta los 90 y tantos, no sé si en los últimos años, en su círculo más cercano del barrio, vivía en Madrid, del barrio en Madrid, se dedicaba a buscar a mujeres que estaban en una situación peor que la suya, aunque fueran más jóvenes. Comprenderéis que por 90 años y más probablemente fueran todas más jóvenes. Las iba a buscar a casa, las acompañaba a misa, tomaba un café, daba un paseo con ellas. A mí me pareció impresionante. O sea, no sé si es importantísimo, es la influencia que tengamos desde la política. Por supuesto que sí, pero estas cosas pequeñas me parecen, bueno, lo más. Bueno, muchísimas gracias. Qué bonito lo que nos has contado, ¿eh? Muchas gracias por compartirlo. Pasamos a presentar a... Vale. Venga, ahora me toca a mí, tomo el relevo. Pues yo os presento a Mariti Vela, que es natural de Villoldo, es médica de formación y ha sido profesora y directora del Instituto López Vicuña de Palencia. Es escritora, amante del teatro y la música. Ha sido alcaldesa también de Villoldo. Forma parte ahora mismo de la Unidad Pastoral de Carrión de los Condes y ella nos viene a presentar la realidad rural, ¿no?, que ella está viviendo. Venga, te paso la palabra. Bueno, mi testimonio es mucho más sencillo. Es pues de los pueblos. Yo soy una enamorada del mundo rural. Me encanta. Tuve la suerte de nacer en una familia cristiana que me enseñó a rezar, que me enseñó a vivir, que me enseñó a valorar las cosas pequeñas de los pueblos. Y entonces, desde entonces, fui catequista, vi la realidad que teníamos en los pueblos. Fijaros, yo cuando fui catequista estaban separados los chicos y las chicas. Dábamos catequesis a los chicos por un lado y a las chicas por otro. Vi la realidad de nuestros pueblos. No había lo que hay ahora para los niños, para los jóvenes, no había nada. Entonces, como a mí me gustaba mucho la música y había aprendido a tocar la guitarra y estaba con la bandurria, pues formé un coro. Primero chicas, no iba más. Y luego dije, ¿por qué no formamos una rondalla? Con bandurrias, con panderetas, y fuimos 30 chicos y chicas. Pasábamos muchas tardes juntos.
Tengo un bonito recuerdo de aquella gente porque a la vez que aprendíamos música, aprendíamos a vivir, aprendíamos a respetar nuestro pueblo, nuestra gente, nuestro entorno, a llevar alegría a otros pueblos, porque íbamos a otros pueblos a cantar. Bueno, fue una experiencia muy bonita. Hemos celebrado los 50 años el año pasado, nos hemos reunido prácticamente todos y hemos recordado aquel periodo tan bonito de nuestra vida. Me casé y, bueno, pues aquello se paró. Formé mi propia familia. Creo que la familia, los pueblos en realidad son un grupo de familias que nos conocemos todos, porque somos vecinos, porque somos amigos, porque somos familia tercera, cuarta, pero en los pueblos siempre somos familia, aunque seamos terceros o cuartos. Formé mi propia familia intentando pues dar un compromiso cristiano también a mis hijos. Pero yo siempre me pregunto, siempre le digo a Dios, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Tú crees que lo estoy haciendo bien? ¿No me falta algo? Y en mi familia siempre lo decía. Les había bautizado, habían hecho la comunión, estaban comprometidos, ellos me veían comprometidos con el pueblo, ellos también, pero llega la adolescencia y parece que, en fin, aparecen otros diositos por ahí que no sé, ¿no? Entonces yo le dije, Señor, no sé qué hacer. Y Dios enseguida llama a tu puerta y te dice, espera. Y con la Fundación Nicolás Castellanos vino a mi casa a vivir durante 4 años un niño boliviano que vino a estudiar al conservatorio. Era, al parecer, un prodigio de la música, pero era de los niños esos que estaban por la calle, allí en Bolivia. Y con un convenio aquí con el Conservatorio de Valencia vino aquí 4 años a mi casa. Mis hijos vieron otra realidad totalmente distinta, muy distinta, ¿no? Y muchas veces decían, jo, madre, qué bien tener una familia, ¿no? Cuando él contaba sus cosas. Bueno, él se fue y siempre queda ese duelo en el alma, ¿no? Se te va como un hijo, pero lo tienes que aceptar. Después, en mi familia, pues bueno, nos hicimos familia de acogida de la Junta y hemos tenido muchos niños. Gente a la que dar el cariño pues que le hace falta, ¿no? En mi pueblo apareció, bueno, pues creé la Asociación de Mujeres, siempre estaba muy pendiente de la gente, como era médico, pues la gente iba por los fines de semana, me decía, ay, mira, me pasa, bueno, pues ven, siempre les ponía algún remedio, les ayudaba en algo. Y la verdad es que las injusticias siempre me han marcado mucho, es decir, he luchado mucho contra la injusticia, me parece que es uno de los compromisos cristianos más importantes. Y en mi pueblo pues empezaron a aparecer bastantes injusticias a nivel político. A ver, 35 años una persona en un puesto de poder, pues os podéis imaginar, y en un pueblo pequeño, esto es mío, esto es mío, esto es mío, se hace lo que yo digo y tal. Entonces la gente me comentaba cosas, pero yo era muy reticente a meterme en política. No, pero me pasó como a San Pablo, me caí del caballo. Hubo una tormenta fuerte y no me quedé ciega, pero Dios me dio a entender que tenía que entrar en ese mundo. Y me reuní con otras personas, otro que era médico, otro chico que era profesor, el pastelero de allí, agricultores, ganaderos, y decidimos que teníamos que dar un cambio, un giro al pueblo, que no podía estar tan separado. ¿Os imagináis? Una mujer alcaldesa, la primera. Fuimos independientes. Nuestro logo era la iglesia y nuestro lema fue capacidad de servicio. Automáticamente quitamos todo lo que cobraban por ir a los plenos, por ir a tal. Nosotros no queríamos nada. Nuestro compromiso era con nuestro pueblo y era capacidad de servicio. Bueno, nos las dieron al principio en todos los sitios. Íbamos de independientes, pues imaginaros, hasta para ayudas, para todo. El grupo que estaba, que sacaron 3 concejales, éramos 4 o 3, pues lógicamente nos iban a buscar las vueltas, pero había muchas vueltas que buscar en ese ayuntamiento, muchas. Dedicamos muchas horas a sacar y a limpiar. Me trataban muy mal en los plenos. Un compañero mío decía siempre que no, que hay que llamar a la Guardia Civil, desaloja el pleno, porque yo anunciaba los plenos, ellos nunca les anunciaban para que la gente no fuera, pero yo sí, lo ponía en los bares, en todos los sitios. La gente tiene que participar de la vida del pueblo y el ayuntamiento tiene que ser su casa. Somos meros administradores de los recursos que pertenecen al pueblo. Entonces la gente iba en masa. Además había morbo, pues más. Bueno, plenos de ponerme, yo aguantara y todo. Yo nunca llamé a la Guardia Civil. Yo siempre les decía, perdonad, yo os estoy tratando con toda la educación del mundo y lo único que quiero es que me tratéis con lo mismo, con respeto y educación, pues por la gente que nos está viendo. Nosotros hemos salido alcaldesa y concejales de todo el pueblo y para todo el pueblo vamos a gobernar. En principio les empecé a dar cargos a todos. Yo creía, me la jugaron y automáticamente a los del grupo del PP les quité los cargos que tenían.
Pero fijaros, el devenir fueron 12 años. Yo a los 8 me quise ir. Que no, que es que además siempre he dicho que no más de 8 años los políticos. Que yo me voy. Total que no, la gente, bueno, aguanté otros 4 años y entonces ya sí que me fui, ¿no? Durante mi época, bueno, pues hubo cosas bonitas porque a mí los jóvenes siempre me han encantado. Entonces yo me reunía con ellos para preparar las fiestas y les decía, tenemos este presupuesto. Yo de orquestas, chicos, no entiendo, pero las fiestas las tenemos que hacer nosotros. Tenemos que divertir y divertirnos. Una orquesta viene ahí, vais a saltar 4, pero vamos a hacer cosas nosotros, ¿no? Empezamos a hacer tapas solidarias, empezamos a hacer el Tu cara me suena. Bueno, lo pasábamos en las fiestas fenomenal. Y luego nos volvíamos a reunir para evaluar qué habíamos hecho mal, porque yo creo que de todo hay que sacar conclusiones. Y entonces, pues mira, para el año que viene creo que no tenemos que poner los disfraces no sé cuánto, porque claro, es que fue la verbena de no sé qué y fíjate tú el trabajo que tuvimos. Yo creo que, perfecto, lo anotábamos y así quedaba, ¿no? Y el año que viene les decíamos, ojo, ¿os acordáis que dijimos? Vale. Fue una experiencia muy bonita con los jóvenes, muy bonita. Tuve también una violencia de género, dura, muy dura, porque estaba a 4 casas de la mía, porque nunca lo pensé, su hijo era hijo del mío, y nunca pensé, siempre de la mano, siempre juntos, yo nunca pensé que en esa casa iba a haber lo que había. Y claro, a las 5:30 de la mañana una noche me despertó el delegado territorial para comentármelo, aquello fue tremendo. Yo me vine al hospital con las hijas heridas porque fue una violencia a la mujer y a las hijas, a 2 hijas, y acabé con ellos en casa, 1 año entero, con los 3. Porque el problema es que, claro, les han separado tanto de la familia que se ven solos. ¿Y qué hacías con 2 personas que te agarran del brazo, ¿no? Cuando llega el abogado y tal? Pues decir, me las llevo a mi casa. Como dice mi hijo, el pequeño, mamá, esta casa parece la ONU. Sí, pues puede ser, ¿no? Pero bueno, yo creo que en los pueblos es lo que tenemos que hacer. Somos una gran familia. Sigo con muchas inquietudes, pues tengo un grupo de teatro, sigo con el coro, escribo y todo lo que escribo lo dono. Jamás he cobrado una subvención ni he cobrado a nadie por enseñarle a tocar la guitarra o por... Nunca. En los pueblos pues cada vez somos menos, ¿no? Cada vez ahí tenemos otro problema y es la soledad de la gente mayor y hay que estar ahí con ellos. Y la inmigración. En los pueblos también se tiende a ser bastante más reticente y tenemos que estar ahí, tenemos que estar con ellos. Es igual que sean marroquíes, bolivianos, lo que sea, hay que estar ahí. Y hay que evitar injusticias porque las hay. Y bueno, pues nada más. Yo escribo y lo dono a distintas organizaciones y intento hacer lo mejor que puedo las cosas. Ese es mi espíritu cristiano. Maripi, qué bonito testimonio, ¿eh? Antes que nos decía Carlos lo de políticos con vocación. Joder, pues vaya ejemplo que hemos tenido aquí, ¿eh? Ojalá los demás aprendan un poco. Venga, a ver si este foro llega a más sitios y aprendemos todos un poco. Bueno, pues ya el siguiente y el último componente de estos testimonios pues es compañero, también ha sido compañero y amigo, ¿eh? Es David Ruiz de Varela, profesor del Instituto Alonso Berruguete. Es doctor en Ciencias de la Educación y Didáctica, licenciado en Ciencias Económicas, Empresariales, etcétera, etcétera. Bueno, tiene además ahora un gabinete, ¿no? Se puede decir un gabinete online de coaching, ¿vale? Ahora que se lleva tanto y que hace tanta falta. Entonces él da también clases y da talleres online, pues en un mundo también muy importante que es el mundo de los adolescentes, el mundo de las familias, el mundo de las emociones. Y bueno, pues nada, con mucho cariño te cedo la palabra, David, que nos vas a contar muchas cosas del mundo adolescente y escolar. Que voy a coincidir mucho con las claves que contaban mis compañeras. Cuando me llamaron, es que vienen 4 personas superpotentes. Y digo, será porque a lo mejor a muchos de vosotros os ganaría un pulso, ¿no? Pero no entendía muy bien eso de que los que estábamos aquí éramos superpotentes y la palabra testimonio cada vez me da más escalofríos. Pero bueno, es verdad que aquí hay unos currículum de la leche y a lo mejor el mejor currículum es pues la experiencia, ¿no? que ya la vida nos va aportando y que todos tenemos. Y luego me dijo Encar, que claro, como me lo pidió Encar, pues he tenido que decir que sí,
que esto iba a ser una mesa redonda, pero a ver, yo la veo muy rectangular. Entonces, quiero hacer de esta mesa un poquito más redonda, ¿vale? Me voy a quitar unos minutos de mi tiempo porque me apetece que sea más redonda. Entonces, os voy a pedir que cerréis los ojos durante un minuto y os voy a hacer una pregunta. Y quiero ver cómo resuena esa pregunta en vuestro interior. Yo ahora me voy a quedar sin voz y uno de vosotros va a tener que venir aquí a hablar y a sustituirme. Entonces, quiero dirigirte esta pregunta, que ahora vas a salir y vas a hablar de tu experiencia. ¿Qué pasa por dentro? ¿Qué emociones aparecen? ¿Te da miedo? ¿Crees que no tienes nada que aportar? ¿Te da alegría? ¿Te entusiasma? ¿Qué pensamientos aparecen? Yo no me atrevería nunca a hablar en público. Mira a ver qué emociones y pensamientos están apareciendo. Y todo lo que aparezca está bien. Le vas a dar la bienvenida. Y ahora no te voy a hacer la puñeta y ya que me han invitado, voy a seguir yo, pero antes de abrir los ojos me gustaría que pensaras solo una cosa que quisieras haber contado si te hubiera tocado salir. Un episodio de tu vida, una clave importante, un mensaje que te legó alguien. ¿Qué contarías? Y cuando lo tengas, pues ya puedes abrir los ojos. Os cuento mi mañana de ayer. Llega un alumno preadolescente que la está liando en el instituto. Está de chuleras, medio agresión, y allí va jefatura de estudios. Soy jefe de estudios en el Instituto Alonso Berruguete y profe de economía. Y a mí me podría salir, pues echarle la bronca, ponerle el parte y para casa unos días. Pero claro, cuando ahondamos con ese chico en cuáles son las emociones y los pensamientos que tiene, y hacemos un poco de trabajo con él, de que hay una necesidad ahí, de sentirse querido y aceptado, y se la legitimamos y le decimos que eso es importante, y le damos un poco de cariñito a ese dolor que siente cuando llega a casa o cuando está en el instituto, porque es una persona un poco especial, y le hacemos ver ese círculo vicioso en el que está, que él tiene una necesidad de ser aceptado, pero su comportamiento todavía genera menos aceptación entre sus compañeros, ¿no? Y otro regalo de ayer fue que antes de ayer me pasé por una clase y dije en voz alta, ¿no? Digo, quiero felicitar a este alumno por esto. Bueno, creo que ni lo dije. Y entonces ayer vino y me dijo, pero David, ¿por qué me has felicitado el otro día en clase? Digo, es que le ha pasado una cosa que le ha dado mucha vergüenza a este alumno, lo ha pasado muy mal. Y tú has ido y te has preocupado con él. Y me dice el hombre, ¿es que ayudo a tanta gente? Bueno, pues reflejar y dar ese feedback, ¿no? En el día a día, pues a esto me dedico. Ya habéis comprendido que estoy en el ámbito educativo. Aunque me reía con las compañeras en el café, cuando decíamos un poco nuestros ámbitos, digo, yo es que siento que ahora, no sé, tengo una edad muy mala, porque ya estoy en el principio de los 50 y ya no me gusta responder a las preguntas políticamente correctas. Entonces yo siento ahora que me siento en el ámbito de la vida, ¿no? Y pensando esto de la presencia pública, que también podéis pensar cada uno cuál es vuestro episodio favorito del Evangelio, ¿no? Imaginaros ese episodio, ¿no? Y entonces digo, le voy a preguntar a la IA, a la inteligencia artificial, digo, a ver, dime de lo que pasa en los Evangelios, dime de los relatos de la presencia pública de Jesús, dime cuántos. Esas escenas narrativas ocurren de tú a tú con una o dos personas,
cuántos ocurren en un pequeño grupo y cuántos ocurren en una multitud, ¿no? Y es curioso porque la IA dice, pero bueno, que aquí tenemos expertos, luego lo comentamos. Si digo barbaridades, está el sacramento del perdón, os acercáis y me decís, David, ven para acá. Bueno, 40% encuentros de persona a persona, con 1 o 2 personas de Jesús, ¿no? Entonces, bueno, les tengo apuntados, por si acaso, por deciros alguno. Pedro, Pilato, el leproso, María y Marta, Zaqueo, el ciego de nacimiento, la samaritana, Nicodemo. Ahora os voy a hablar de Nicodemo, pero antes os cuento mi vida, ¿no? Un poco mis referentes, pues son, a ver, mis padres, una familia cristiana. He estudiado en un colegio concertado cristiano, La Salle, el que sabe, sabe y el que no, La Salle. Bueno, pues luego también mis referentes ha sido, pues eso, pues pertenecer a una comunidad cristiana muy aguerrida, también haber pertenecido o haber creado una asociación de vecinos en mi barrio, ¿no? El famoso Sector 8, cuando nació, pues yo fui el primer presidente de esa asociación de vecinos. También, de alguna manera, pues mis acompañantes espirituales. Yo quiero destacar aquí a Asunción Codes, la superiora de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, que me ayudó mogollón en mi crisis de autoimagen de los 30. Y un poco, no sé, siento como que todos estos maestros para mí pues han sido muy importantes, ¿no? Pero que la vida también ha sido una gran maestra, ¿no? Es decir, como que en mis momentos de mayor crisis y dolor es como que la vida es la que me ha enseñado, ¿no? Recuerdo esta crisis que os hablo de los 30, donde me busqué a esta acompañante espiritual. Ahí hice 4 años de acompañamiento personal, que ahí les dejé un poco en el olvido, pero fíjate, ahora lo he rescatado, ahora os cuento. Y cambiar de ser profesor del colegio donde había sido antiguo alumno, el colegio La Salle Lourdes de Valladolid, que llevaba 7 años, y decidí cambiarme a la educación pública. No sé, es que a mí me mola el folloneo, la diversidad, y siento que los episodios así de dramática existencial de mi vida me han empujado a ver, esto está mal decirlo, me han expulsado de la sacristía, es decir, no es que me hayan expulsado, que nadie me ha expulsado, es decir, que la vida me ha movido más a la frontera, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, en ese colegio concertado cristiano a lo mejor es algo soñado, ¿no? Un ámbito cristiano, religioso, que ya tenía muchas papeletas para ser el próximo director del colegio de Lourdes de 1.500 alumnos, ¿verdad, Cuca? Bueno, pues yo qué sé, ¿no? También mi divorcio ha sido un momento donde me he tenido que reinventar. Yo es que me identifico mucho ahora con Nicodemo. Dice, ¿puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pues yo creo que sí. O sea, para mí esta etapa de mi vida, estos últimos 4 o 5 años, ha sido un renacer en la mitad de la vida, donde he hecho un trabajo terapéutico muy fuerte, donde he podido acompañar mis emociones. Bueno, pues donde ahora ha aparecido también esto que comentaba Éncar, ¿no? Esta ampliación profesional de querer también ser acompañante. Ahora estoy acompañando pues a 2 adolescentes de manera presencial, también a una mujer adulta. Y bueno, pues igual que os comentaba esas realidades educativas, pues os puedo comentar estas realidades de acompañamiento que me han venido ahora, ¿no? De adolescentes pues que tienen bloqueos en el bachillerato, adolescentes que todavía no se han agarrado a un propósito de vida, bueno, personas que yo qué sé, pues todos esos son situaciones que a mí me duelen, ¿no? Estos bloqueos, inseguridades, estos adolescentes que están construyendo también su identidad. Y bueno, son episodios que para mí son un regalo del cielo, ¿no? Y también otras realidades es como que yo siento que la clave es como de revelar lo que yo vivo, ¿no? O sea, revelar lo que somos, para mí es una clave, ¿no? Y acompañar esos procesos de transformación interior, ¿no? A veces siento que en la Iglesia tenemos un lenguaje excesivamente estrecho y negativista, ¿no? Siempre lo que falta, ¿no? Me llega un WhatsApp de un amigo que me invita a leer el Evangelio del día y a veces leo la reflexión que viene debajo, casi mejor sería poner solo el Evangelio.
pero ya el que lo hace pone 3 líneas. ¿Qué te falta para ser discípulo de Jesús? ¿Qué cegueras sientes en tu vida que te impiden? Pero vamos a ver, que somos los transmisores de la buena noticia. O sea, tenemos que pasar ya de este lenguaje estrecho, ¿no? Y bueno, que está bien lo de por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Pues oye, que la culpa es una emoción genial que nos viene a transmitir un mensaje muy potente, que es que cuando hacemos daño, pues tenemos un poco que recapacitar. Pero a veces todo eso, ¿no? Si golpea muy fuerte y dentro de nosotros introyectamos que algo malo, algo roto está en nosotros, pues no. Todos tenemos algo que aportar, todos podemos estar en esta mesa, ¿no? Entonces, por un lado, os he transmitido esos encuentros de corazón a corazón. Luego están los encuentros de pequeños grupos, ¿no? Como los discípulos, los 12. Yo tengo otros números. Yo tengo el número 3, que son mis 3 hijos, mis 3 amores, Mario, Javier e Inés. Me he pasado de tiempo, yo ya voy a acabar, ¿eh? Y os contaría muchas cosas. Pero luego tengo otro número, que es el 9, el 15 o el 28, que son los alumnos de mi clase, que son otros amores. Y yo qué sé, pues a mí me gusta mucho hacer disonancia cognitiva, y el otro día que daba un taller de profesores, pues les invitaba a que hagan de coach de sus alumnos esta semana. Esos son los deberes para la próxima semana que vuelvo con ellos. Entonces hay un profesor que está fatal con un alumno, está enquistado, tiene dicho, mira, vas a llegar y cuando acabe la clase te quedas con él. Y le dices, estoy alucinado. Es que necesito que me ayudes, porque veo que estás a punto de conseguir esto, ¿no? Y ese descoloque digo, venga, a ver qué se produce en esos 5 minutos de conversación, ¿no? Simplemente saludar por los pasillos, decirle a un alumno que me encanta tu peinado, la sudadera que has traído hoy, una sudadera rosa súper llamativa, pues eso ya cambia el día, ¿no? Y también con mi equipo de profesores, la verdad es que, no sé, hacer equipo con mi equipo directivo. Yo qué sé, pues ayer 3 profesores han ido a la nieve una semana con unos adolescentes hormonados. Pues mandarles un WhatsApp y darles las gracias pues por dedicar su tiempo, pues también esa es la presencia, ¿no? Yo también coincido con mis compañeras, esa presencia con minúsculas de tú a tú, ¿no? Y luego el tema de los, bueno, otro 40% de los relatos evangélicos con el grupo y el 20% solo es con la multitud, que a lo mejor es este momento, ¿no? Entonces, estos momentos de multitud, pues para mí es crear en mi instituto una escuela centrada en la persona, más allá de contenidos y de currículums. Y eso significa que llevo 10 años en el instituto, pero llevo bastantes años pues intentando transformar mi instituto a que sea una escuela centrada en la persona. Y eso supone pues tener un concurso de convivencia que si van comportándose bien y fomentando la buena convivencia se van a la Warner, haciendo que 600 adolescentes bailen una jota, porque ahora el lema de este año es con P de provincia, orgullosos de lo nuestro. Los carnavales se disfrazan todos, nadie creía que los adolescentes se pudieran disfrazar, pues se disfrazan. Yo también me disfrazo, me vais a ver con faja este año de baile regional, publicaré la foto en Instagram. También las multitudes es este taller que ofrezco para educadores y familias, que lo voy a hacer cada 2 meses, que lo titulo Educarse con propósito, que estoy súper feliz porque dar un paso adelante en esta ampliación profesional, pues para mí ha sido como un regalo, porque pensaba que tampoco esto iba a ser para tanto y lo vivo como un complemento a mi profesión. Pero he recibido tanto feedback que 25 familias hayan vivido el primer taller que se titulaba Cómo acompañar las emociones sin desbordarse, pues para mí también ha sido todo un regalo. Y el regalo de Reyes también vuelve a ser el encuentro de tú a tú, ¿no? Que una persona me llame y me cuente su vida, me confíe su intimidad. Y esto es lo que me pasa. Yo ahora vivo un poco desde 4 Cs, que es de corazón a corazón, comidas, caminatas y cafés, que eso es que lo comentaban las compañeras, ¿no? Que es donde tenemos esa presencia. Y ya para acabar, contaros que, no sé, lo que ha cambiado en mi vida es el desde dónde, en el fondo, no lo que hago, es desde dónde lo hago. Y es un poco ahora las Ps, ¿no? Una P es muy importante de procesos, generar procesos, que ya lo habéis pillado yo creo con lo que he dicho, y otra es de la presencia con mayúscula a la presencia con minúscula, ¿no? Y esto también es una cosa muy chula de Jesús de Nazaret, ¿no? Que es que antes de un momento decisivo
o después de un momento decisivo, o cuando está muy cansado, o cuando tiene un conflicto de identidad y dice, jo, es que ahora esto no sé por dónde me está dando la vida, pues se retira a orar, ¿no? Entonces también estar conectado con esa presencia y que las cosas nazcan desde ese interior que nos conecta con, como decía el ponente, ¿no, Carlos? Que nos conecta con todo, que nos conecta con Dios, que nos conecta con los demás y que nos conecta con la Madre Tierra, ¿no? Pues bueno, pues esto es un poco lo que os quería compartir hoy. Muchísimas gracias por escuchar nuestras experiencias. Potentes sí que eran, ¿eh? Javier, no me dirás. Sorprendente, además. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues oye, a lo mejor ha generado esto muchas preguntas. ¿Qué te parece si damos paso un poco al público que nos acompaña? ¿Pensáis que les podemos preguntar algo que realmente nos puede aportar algo más? Compartir alguna cosa. Vosotros, no siempre hay que preguntar, Pues sí. No pasa nada, que ya lo ha dicho David, que hablar en público no cuesta nada, ¿eh? Sí, te paso el micro. Vamos por aquí mejor. Yo os felicito, me ha sorprendido, me he emocionado a veces, y yo os quería hacer una pregunta. Con todo lo que vivís, lo que sentís, que yo entiendo que es alma, corazón y vida, no sé el orden, si primero es la vida, después el corazón o es independiente. Luego en vuestra vida, ¿cómo relativizáis, no sé si es la palabra, todo lo que vivís? Porque vivir esas experiencias queda un pozo y tendréis que estar bien formados para decir todo lo que me influye en mi vida tiene que pasar, sí, pero no me tiene que, no lo sé, hacer daño, que a veces hay personas que dicen, es que yo lo vivo con tanta intensidad que llego a casa y estoy derrotado. Entonces, yo os quería preguntar si ese apoyo también le tenéis exterior y para vosotros, que no os influya y os, no sé la palabra que puede ser, no sé si me he explicado. Perfectamente. Bueno, desde mi experiencia, decía mi abuela siempre que de donde Dios pone la llaga pone el remedio. Y es verdad que Dios nos deja a lo largo del camino personas que nos acompañan, que nos ayudan, que nos apoyan. Yo he tenido la gran suerte de contar con ellas y en esos momentos más difíciles, sobre todo en mi etapa del ayuntamiento, cuando fue más duro, ¿no? Y tienes que sopesar lo que es divino y lo que es humano, lo que dice el Evangelio, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tienes muchos conflictos internos, pues Dios siempre te pone personas que te ayudan, es mi experiencia. Bueno, yo tengo una receta que es que suelo rezar por ellos, pero en cualquier caso, a ver, hay muchas veces que no lo puedes evitar. Yo he visto situaciones de mujeres con una vida durísima de maltrato que sí que le das un poco de vuelta en casa. Pero bueno, la verdad es que también luego ves la ayuda y cómo van saliendo adelante y hasta egoístamente, por el ser humano que somos muy egoístas, sientes una gran satisfacción. A ver, yo como funcionaria no tengo mucha libertad para hablar de Dios en estas situaciones tan difíciles, pero sí que te puedo contar dos situaciones en que ha surgido, y he tenido la posibilidad de hacerlo, que fue una mujer de las que hemos tenido muchísimos años, con una vida durísima, un maltratador repugnante, y que la hemos visto salir a flote. Y ya cuando coges mucha confianza, porque llevas mucho tiempo con ella, tienes que tener mucha confianza, no lo puedes hacer a la ligera, porque no es políticamente correcto hablar en tu trabajo de Dios. Pues esta mujer al final ya estábamos preparados, se había dado una serie de circunstancias previas al juicio, como había quedado un bajón en todo lo que había, y se me ocurrió decirle en un momento, fulanita, no te preocupes, yo voy a rezar por ti y porque esto salga bien, era previo al juicio. Y me miró y dijo,
¡ay, qué bien, yo también lo hago! Y bueno, y en otra situación, esta era una mujer de Palencia, pero en otra situación que era musulmana de origen marroquí, una mujer a la que se le ayudó muchísimo con un maltratador todavía, no sé si peor que el anterior, si es posible, una chica joven, muy lista. Lo digo lo de muy lista porque hay veces que tenemos ese criterio de que si no es de tu misma cultura, una mujer listísima. Y joven, entendía muy bien todo lo que le explicaba el procedimiento y tal, tomó mucha confianza conmigo, y en un momento también me atreví a decirle, mira, vamos a hacer una cosa. En un momento de que tenía una situación también muy complicada, también se iba a enfrentar a una vista, bueno, la dije, hacemos una cosa, yo rezo a mi modo y tú rezas al tuyo. Y me dijo, bueno, me daba unos besos, o sea, que hay veces que no sabes muy bien que van a reaccionar así. Y luego, por otra parte, por ejemplo, que cuando estaba en vigilancia penitenciaria y te llegaba el fallecimiento de un interno, no era habitual que muriera en la cárcel, pues también me impactaba y decía, ¿y este hombre morir en la cárcel? Tal. Bueno, pues yo rezaba por él antes de archivar el papel, rezaba por él y pensaba a ver quién se le podría haber acercado en el último momento. Y bueno, desarrollas muchísimos, es un ejemplo, son ejemplos muy cortos, pero desarrollas muchos truquillos. Bueno, yo mucho más sencillo, de una anécdota de una de las personas a las que acompaño y que viene a decirnos el apoyo, el respaldo que te lo dan los mismos pacientes, los mismos enfermos, los mismos discapacitados. En una ocasión, pues un sábado estaba en un cumpleaños, una comida, yo me lo estaba pasando fenomenal y digo, ay, las 5:10, me tengo que levantar, me tengo que ir, que no me da tiempo llegar a mi voluntariado, me esperan 2 personas. No, quédate, el café y tal, digo, no me puedo quedar. Digo, fijaros que yo en cuanto entro por la puerta, hablo de 2 señoras ya muy mayores, con dificultad visual, con muchas dificultades. Entro por la puerta y entro siempre, hola, ya estoy aquí, tal, saludando. Y ellas dicen, es sábado, viene Julia. No sé si recapacitáis en lo que esto quiere decir. Son personas que están esperando a lo mejor aburridas como un hongo, ahí retiradas en un cuarto, pues precisamente ese momento puntual que tú vas a acompañar 1:30 o 2 horas. Dicen, es sábado, viene Julia. Pues entonces, por mal que se me den otras cosas o por mucho que pierda de lo que tengo que hacer, pues me da tanto eso que tengo que ir. Y luego tengo que decir, del voluntariado que empecé con las personas con discapacidad, a mí mis hijas, mis hermanos, mis padres, cuando he llegado a casa nunca me han recibido con tanto cariño, con tanta alegría y con tanta espera. Es que parece que les llega, no sé, entonces te sientes tan bien, no por el ego, que te vayan no, por el ego no, ni muchísimo menos, sino yo me siento tan bien porque dices que están esperando pasar ese rato contigo, contarte que les aprieta el zapato, que les han duchado, que dónde vamos, que la galleta, que el chocolate, pues crear esas expectativas, traducirlo a un trato normal, a una normalidad, a tener una conversación, a tener una actividad como la que tenemos cualquiera, darles esa dignidad y sentirse persona. No me supone, es que todo se me encadena para que todo me resulte bien y entonces llego a casa, hablo con mis hijas porque viven fuera y la pequeña siempre, ¿dónde has ido? Esto le cuento un poco. Ay, mamá, pero qué bien, cuántas cosas, qué contenta estoy. Pues no me supone mucho problema y si algún día me vengo abajo, pues la verdad que he tenido la suerte de rodearme con gente que tiene esa fortaleza que digo, no, es que yo no me puedo venir abajo, yo tengo que ir a la par de ellas. Y luego mis señoras que me esperan los sábados, pues ¿qué puedo decir? Esto es así de sencillo. Hola, muchas gracias a los 4. Emotivo, muchos momentos muy emotivos. Ha salido esto de lo políticamente correcto. Quiero saber qué limitaciones os ha puesto a vosotros 4, cada uno en vuestro ámbito, lo políticamente correcto ante el mensaje que nosotros llevamos. Bueno, pues yo como alcaldesa
yo soy un poco revolucionaria, lo reconozco, en cuestión de que me tienen que... Revolucionaria. Eso de que me marquen si es políticamente correcto o no, pues yo, como os decía, llevaba un coro. Y entonces, claro, en las fiestas van las autoridades, se ponen en los primeros bancos y la alcaldesa decidió que no se ponía en el primer banco, que ella seguía con el coro porque era su vida y era lo que había hecho siempre y era su principio. No, os podéis imaginar que no era políticamente correcto. Es que esta mujer no sabe gobernar, la está grande el puesto. Tú, míjate, que... bueno. Si me veían limpiar el ayuntamiento, porque le he limpiado muchas veces, si no tenía trabajador, me ponía a limpiar tranquilamente. Oh, no es políticamente correcto, esta mujer no está... Pero me daba igual, quiero decir que lo mío no es políticamente correcto, tiene que ser cristianamente correcto. Y ese es el testimonio que intenté dar siempre. E intento darlo, a veces soy muy criticada, pero mi testimonio es ese, y va a ser siempre cristianamente correcto. Bueno, no sé, a ver, lo bueno del mundo adolescente es que en clase se puede ser un poco políticamente incorrecto con los adolescentes, pero sí que luego a lo mejor en el ámbito más general de instituto sí que me ha conllevado algunas enemistades o sé que hay compañeros que no les gusta un poco como la manera de hacer o esta otra manera de educar. No sé, pues por ejemplo te contaría a lo mejor que cuando estamos proponiendo este tipo de actividades, pues hay compañeros que muestran su rechazo, pues yo qué sé, yéndose a otro sitio, dejándolo claro, o también he tenido ahí mis broncas y mis discusiones cuando hago medidas que yo creo que hacen bien al alumno, aunque a lo mejor nos hagan trabajar un poquito más a los profesores, pues bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor es un poco un pequeño precio que... Pero no sé, siempre me he conectado tanto con que si eso le beneficia al alumno, pues no sé, tenía un profesor que en su discurso de jubilación dijo: no os olvidéis de querer a vuestros alumnos, ¿no? Pues es también como un norte, ¿no? Entonces, bueno, pues eso son como pequeñas cosas. Y luego también con la parte de arriba de la administración, pues a veces también hay pequeñas fricciones cuando querrías hacer ciertas cosas y tienes ese tope y bueno, muestras tu opinión, pero hasta cierto punto, porque también al final pues eres un empleado público, vamos. Bueno, yo quiero distinguir lo que es en tu vida cotidiana, familiar, social, de voluntariado, en lo que no he encontrado problemas nunca y, bueno, he dicho lo que yo creo que debía decir. Pero otra cosa es el problema que tengo como funcionaria. O sea, como funcionaria y sobre todo de cómo estás. Yo veo muchísima gente, muchísimas mujeres que se las induce, por ejemplo, muchísimo al aborto. Yo no soy libre para decir exactamente lo que yo creo que debe hacerse. Con cuestiones también de la eutanasia, hay cosas en las que no soy libre y tengo que dar muchas vueltas para dar un mínimo de opinión. Me refiero exclusivamente en mi trabajo como funcionaria, no en el resto. Y hay, sí, muchas cosas en las que estamos muy limitados, no tengo que negarlo. Y además es que tengo que hacerlo público, estamos muy limitados no somos libres. Bueno, yo lo que es en el ámbito sanitario sí estamos limitados como funcionarios, hay que seguir unos protocolos y amén de seguir esos protocolos, pues no puedes exponerte demasiado, porque puede ser susceptible de crítica malentendida. Efectivamente. Y luego, en el ámbito del voluntariado, pues en uno de ellos pertenezco a una ONG que es apolítica y aconfesional, que tiene una base social terriblemente cristiana, pero es apolítica y es aconfesional. Entonces, si quieres proponer ciertas cosas, tienes que pesar, medir y calibrar mucho para que sean bien entendidas y bien acogidas, como una misa para fallecidos, como un apoyo espiritual. Eso es lo más que he podido encontrar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, casi vamos a ir terminando porque nos tiene que contar Miguel unas cosas, pero antes me gustaría... sí, Carlos también nos va a hacer un resumen. ¿Te gustaría? Yo creo que va a hacer una especie de resumen. Sí, bueno, me pidió Miguel que al hilo de las experiencias, pues hacer alguna reflexión, ¿no? Y bueno, pues
algunos puntos que para mí han sido unas experiencias pues muy ricas y a la vez diversas y también con aspectos comunes, ¿no? Entonces son sobre todo los aspectos comunes los que quiero subrayar, ¿no? En primer lugar, en todas aparece la prioridad de las personas y creo que, de alguna manera, uno de los elementos de la identidad de los cristianos en la presencia pública es el de la centralidad de las personas y la prioridad de la vulnerabilidad, del sufrimiento. Bueno, entonces creo que eso ha aparecido con fuerza y un principio, vamos a llamar, de aproximación al otro. O sea, es la parábola del samaritano, que es de, bueno, ahí está la persona y me acerco. Y luego ya vendrán las respuestas que haya que dar o las respuestas que haya que hacer según los ámbitos profesionales, pero la aproximación. Segundo, aparece también en casi todos los testimonios la participación, la intervención asociativa, el hacer cosas con otros. Y, por otro lado, ha subrayado concretamente la presencia en lo cotidiano, pero también eso ha aparecido en todos. Yo creo que las dos formas de presencia, porque a veces enseguida cuando pensamos en esto estamos pensando en los parlamentarios, en los diputados, o sea, nos subimos allá y claro, joder, yo cómo voy a ser parlamentario o ministra, ¿no? Pues, pero es que los lugares de presencia son lo cotidiano, familia, vecindario, compañeras y compañeros de trabajo, esos son los ámbitos y ahí hay formas de presencia que no necesitan organización. Pero luego hay otra forma que supone ya dar el paso de asociarse y de participar de manera asociativa a la hora de hacer con otros y con otras. Bueno, tercero, yo diría la esperanza. Es decir, hoy cada día más oímos la expresión, esto es lo que hay. Esto es lo que hay, no se puede hacer nada. Y, sin embargo, ante todas y cada una de esas situaciones en las que aparece vulnerabilidad, en las que aparece sufrimiento de personas, en todas hay un principio de esperanza a la hora de afrontarlo. Es decir, o se puede paliar, o se puede curar, o se puede mejorar, o se puede salir de estas dificultades y entonces ahí hay una. Luego, tres cositas menores que estas son igual comunes y que quería destacar. Una es en el tema de la violencia de género. Yo creo que ha habido una época en la que, sobre todo en la agenda, vamos a llamar, del movimiento feminista, estuvo el aborto y eso nos separó a la Iglesia de lo que era el movimiento feminista. Pero creo que las cuestiones que ahora están en la agenda del movimiento feminista, como puede ser violencia de género, como puede ser el gap salarial, como puede ser los temas de trata, como puede ser de acoso sexual, etcétera, etcétera. En todos estos, francamente, lo que creo es que hay una convergencia y una capacidad de convergencia entre lo que es la sensibilidad cristiana y lo que es la sensibilidad y las causas que en estos momentos tiene delante el movimiento feminista, que creo que hay que ponerlo sobre el tapete y hay que ponerlo de manifiesto. Otro elemento que ha aparecido yo en otro ámbito, y ha sido con Cáritas, he escrito y he dado formación sobre las capacidades espirituales en la intervención social. Y es que, de alguna manera, la presencia pública de la Iglesia a veces ha sido como tímida a la hora de enfocar la cuestión espiritual. Y hoy tú analizas muchas personas, desde luego en el ámbito de los inmigrantes, aparece con claridad
la importancia de la experiencia espiritual para afrontar sus situaciones de vulnerabilidad y para afrontar sus situaciones de exclusión social y para poder ahí tener una resiliencia ante ellas. Y francamente, la espiritualidad tiene ahí un papel central y muy importante. Pero hay otros ámbitos, en el ámbito de la prostitución, en el ámbito de las personas sin techo, hay diferentes ámbitos en los que es importante para mí, bueno, San Pablo decía que hay que anunciar a tiempo y a destiempo. Yo creo que no estoy de acuerdo en eso con San Pablo. Hay que tener un sentido del contexto, hay que tener un sentido de la oportunidad y saber en qué momento pues coger y dar una palabra que evoque precisamente lo que es esa fuerza de lo espiritual o esa expresividad o esa comunicación de lo espiritual en el contexto de lo que es el conjunto de nuestra presencia pública. Eso es. Gracias por vuestros testimonios. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a la mesa. Sí que me gustaría, antes de que se levanten, volver a repetir un aplauso para decirles que son héroes, que estamos encantados de que hayan venido, que admiramos la labor que hacen y que son para nosotros como un referente. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, el minuto que queda es para comentaros que desde este día, desde esta jornada, empezamos ya el proceso, la propuesta que os hacemos todo un equipo de gente que os digo al final. Este proceso que comenzamos va a ser seguir reflexionando sobre la presencia pública en nuestras comunidades, parroquias, asociaciones, movimientos, a través de algún método, como ya nos decía Carlos, que es el de la revisión de vida. En la página web de la diócesis, a través de los correos electrónicos, os va a llegar una propuesta de trabajo en estas comunidades, donde reconocer la realidad, interpretarlo a la luz del Evangelio y elegir una acción concreta para seguir viviendo esta presencia pública en nuestros ambientes concretos. También nos vamos a proponer una escucha pública donde colectivos de distintos ámbitos, del mundo de la salud, de la educación social, política, mundo rural y la ciudad, preguntarnos qué experiencias de humanidad y cuidado o solidaridad podemos destacar y qué crees que necesita hoy Palencia, o tu barrio o tu pueblo, para ser una sociedad más humana. Todo esto serán unos cuestionarios que estarán colgados y que nos van a ayudar también a descubrirlo. Y en este proceso también la Delegación de Apostolado Seglar nos va a proponer un retiro allá en la Cuaresma, el sábado 14 de marzo, un tiempo para orar, profundizar y abierto a todo el pueblo de Dios. Nos va a ayudar para entonces Dori Alcalde, que es una hija de la Caridad, con experiencia como matrona en hospitales de Oriente Próximo. Y por fin terminaremos todo este proceso allá en Pentecostés con la vigilia y con las celebraciones en las comunidades, con los testimonios que desde hoy ya vamos recogiendo y sumando a los testimonios que se trabajen en todos los grupos que quieran participar de todo este proceso. Detrás de todo este proceso que vamos a acompañar estamos la gente de la Delegación de Apostolado Seglar, están los movimientos de acción católica general y especializada, la GEC, la UAC, profesionales cristianos y bueno, pues todo lo que sea necesario vamos a estar ahí apoyando. Daros por tanto, las gracias a Carlos por venir desde allá, desde tu tierra, a Julia, Conchita, a Mariti, a David, a todos los que estamos aquí y nos están oyendo y viendo desde la página YouTube, la red de YouTube, a Chomin, porque lo ha estado ahí compartiendo, y también a algunos voluntarios, y a todos los que estáis aquí, algunos que habéis venido también de lejos, muchas gracias como siempre. Pues nada, seguimos en ello. Hasta luego.